Feliz sábado. Happy Sabbath. Quiero dar una calurosa bienvenida a cada amigo que nos acompaña en esta mañana. I want to extend a very warm welcome to every visitor that's with us this morning. También a cada persona que asiste a una iglesia adventista en otro lugar, pero And to que every- hoy está con And to nosotros. every person that assists the Seventh Adventist Church from another church that's here with us today. Gracias por elegir la iglesia adventista de Balboa para adorar a Dios en esta mañana. Thank you for choosing Seventh Adventist of Balboa for worshiping God this morning. Que el Señor les bendiga mucho. May the Lord bless you. La sierva del Señor dice The servant of the Lord says que los pastores deberían enseñar más y predicar menos. the pastor should teach more and preach less. Predicar es más fácil, Preaching is easier, aunque no parezca. even though it may not seem so. Pero nos toca también enseñar. But we have to teach also. Y el controlcito se me olvidó. Ahí va el hermano Barquero subiendo. Vamos a hacer una cosita. So we're going to do something. Hoy vamos a usar la Biblia, Today we're going to use the Bible. pero como son muchos textos, But because it's a lot of text that we're going to be reading, les invito también a que vean la pantalla. I invite you to follow the reading on the screen. Yo he revisado cada texto, I have checked every text, así que yo creo que puede ser confiable. so I think it's trustworthy. Pero quiero, antes de comenzar, ver en la diapositiva una imagen. But Así before que, we begin, I want to see an image on the screen. una diapositiva en el PowerPoint. Y es esta. Ustedes saben quiénes son esas personas, ¿verdad? Do you know who these people are? Va a decir, va a hablar otra vez de historia. You can say he's going to speak about history once again. Tengo una pregunta. I have one question, Y vamos a levantar la mano esta vez. and we will raise our hand this time. Vamos a ver de estas personas From these people here, quienes creían en la Trinidad para who 1844. believe in the Trinity for 1488. ¿Se entiende la pregunta? Do you understand the question? ¿Quiénes eran trinitarios? Who believed in the Trinity of these people here? Voy a dejarlo en expectativa para que hagamos una actividad. I'm going to leave it there in your mind so we could do an activity later. Y voy a tener que usar el celular otra vez. I'm going to have to use a cell phone once again. Hay una página There's a website que se llama menti.com. which is called menti.com. Voy a invitarles a que la visiten todos, I'm going to invite you to visit this page porque vamos a hacer una pequeña encuesta. because we're going to do a small survey. Menti.com. Menti.com. Y en menti.com And in menti.com, ponga este código. you're going to put this code, 348214. 348214. Y le va a salir esta pregunta. And you'll receive this question. ¿Cuánto conoces acerca del Espíritu Santo? How much do you know about the Holy Spirit? Vamos a ver. Entonces, ahí cuando usted llena, So when Va a you fill it aparecer. out, hay hasta ahora 15 personas. Vamos a ver si llega, aunque sea hasta 25 o 30, ya que veo que hay algunos que tienen su teléfono. Ok. Vamos a ver, 22, 24. $27. Ahí vamos avanzando. we're advancing. 29, 30, bien, 31. Así que veo de que, y siguen llegando las respuestas. Está bien. Al final de hoy vamos a ver cómo termina. Así que, At no se the end, preocupe. we should see the final result. Así que según vemos, So according to what we're looking at, es un tema relevante que se debe estudiar más, ¿verdad? it's a relevant topic that we have to study a little bit more. Vamos a tratar de estudiar hoy So we should try to study today el concepto de la tercera persona. the concept of the third person, La tercera persona de la divinidad. the third person of divinity.
El concepto de la Trinidad no aparece en la Biblia, The concept of Trinity does not appear in the Bible. pero tampoco muchos conceptos teológicos están en la Biblia. But a lot of theological concepts are not in the Bible. En el Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, In the 325 after Christ, la iglesia cristiana reunida the Christian church gathered. comenzó la primera presentación sistemática del concepto de la Trinidad. The first systematic projection of the concept of Trinity was presented. Algunas personas consideran Some people considered que esto significa que la Trinidad es un concepto de otra religión Some people believe that Trinity is a concept brought over from another religion, o que viene de religiones antiguas. or it comes from past religions. Sin embargo, no hay ninguna religión antigua que presente un Dios en tres personas. Nevertheless, there is no old religion that presents a God in three persons. La religión romana, por ejemplo, The Roman one, for example, presentaba una familia como la deidad, presented a family as a deity, una familia de dioses distintos, a family of different gods con poderes with distintos, different powers que eran adorados como la deidad como las deidades principales. that will worship like the basic deities. Pero nosotros no creemos eso. But we do not believe this. Nuestros pioneros Our pioneers tampoco creían eso. did not believe this. Pero la pregunta es esta: But the question is this: de los que estaban aquí, the ones that are here, ¿cuántos eran trinitarios how many of them were believed in Trinity en 1844? in 1844? Los que crean que los 7, levanten su mano. Ok, los que crean que 6, The ones that believe that 6 of them, 5 de ellos, 5 of them, 3 de ellos, 3 of them, ninguno de ellos, none of them, 1 de ellos. 1 of them. Bien, faltó 4, ¿verdad? No son 4 tampoco, no se preocupe. It's not 4. Don't worry. De este grupo aquí, From this group here, solamente Miller era trinitario. only Miller believed in it. Y Miller era un trinitario And Miller believed in Trinity. que no se enfocó en eso en sus libros, He did not focus on third person in his books, pero se da a entender por su trasfondo religioso. but he gives it to understand in his religious background. Es muy posible And it's possible que para esta fecha Elena de White también sea trinitaria, that up to this date, E.G. White was believed also in Trinity. aunque al formarse la iglesia adventista But when the church, Seventh Adventist Church was del séptimo formed, día, of the Seventh Adventist, ella empezó a creer she started to believe igual que el resto de estos hombres. as the same as the rest of these men. ¿Qué creían ellos? What did they believe? Ellos pertenecían a un movimiento religioso They belonged to a religious movement que se llamaba Conexión Cristiana. that's called Christian Connection. Conexión Cristiana no creía en la Trinidad. Christian Connection did not believe in the third person. Eran arrianos, They were Arians, o semi-arrianos. or they were half Arians. Ahí voy con terminología antigua. Now, this is old terminology. Arriano significa Arians used to believe que no acepta la divinidad de Cristo ni del Espíritu Santo, that they did not accept the divinity of Christ nor the Holy Spirit. sino que creen que Jesús se le otorgó la divinidad después en algún momento de la eternidad. So it was believed that it was given to Jesus sometime after in the eternity. Un semi-arriano Partially Arian es una persona que cree is a person that believes que Jesús sí es Dios, pero que el Espíritu Santo no lo es. that Jesus is God, but the Holy Spirit is not God. De hecho, estos hombres en 1852 hasta los 60, These men in 1852 till the 60s, en sus escritos dejan ver in their writings, they show que consideraban al Espíritu Santo no una tercera persona, they consider the Holy Spirit not to be a third person, pero but la fuerza activa de Dios. the active force of God. ¿Por qué es importante esto? Why is this important? Porque desde 1869, Because from 669, Jaime White Jaime White empieza a escribir started to write acerca del concepto de la Trinidad. according to the concept of Trinity. Elena de White fue una muy gran influyente en esto. E.G. White had a lot of influence in this. No sabemos de J.N. Andrews al morir cuál era su pensamiento al respecto, We don't know of J.N. Andrews, what was his thought at the end. pero sí sabemos que, por ejemplo, Urias Smith en Review and Herald, que era la revista que él dirigía, But we know that William Miller in the Review and Herald, which was the magazine Urias he used Smith. to write, ya a los finales de siglo empezó a publicar estudios bíblicos sobre la Trinidad. at the end of the century, he started to write Bible studies based on the Trinity. José Bates Joseph Bates, no se enfocó en el tema hasta su muerte, he did not focus on this topic till his death. pero hoy sabemos que
el John Bullington, ese apellido difícil, John Bunnington, como presidente de la Iglesia Adventista, like the president of the Seventh-day Adventist Church, y que también tuvo conflictos en 1888, he also had conflicts in 1988. después del conflicto con Uriah Smith y Elena de White y él, After the conflict he had, aceptó la pluma inspirada he accepted inspired writing, y también aceptó la Trinidad como un concepto bíblico. and he accepted the Trinity as a biblical concept. Nosotros creemos en la verdad We believe in the truth, progresiva. in the progressive truth. Nuestra iglesia nació con un grupo de personas sinceras que estudiaban la Biblia. Our church began based on people that were sincere studying the Bible. No nació como un movimiento con un dogma cerrado. It was not born as a movement with a closed dogma. La iglesia adventista considera que su único dogma es la palabra de The Dios. Baptist Church believes that the only dogma is the Word of God. Y si la Biblia lo dice, And the Bible says it, yo lo creo. I believe it. Si la Biblia no lo dice, And the Bible does not say it, no hay tema que discutir. we don't have to discuss this. Nuestra creencia, nuestro dogma no son 28 doctrinas. Our belief, our dogma is not 28 doctrines. Tenemos una doctrina y es la Biblia como palabra de Dios. We have one doctrine, and that is the Word of God. Y de esa doctrina tenemos 28 creencias. And from that doctrine, we have 28 beliefs. Para decir, pero pastor, yo no he escuchado eso. But I have not heard this, Pastor. Cuando el Biblical Research Institute se reunió hace unos años, Cuando el Instituto de Investigación Instituto de Investigación Bíblica se reunió, le hicieron la pregunta, ¿cuántas creencias y doctrinas tenemos? a question was made: how many beliefs do we have? El director en ese momento, The director in that time, a Emanuel Martínez Emmanuel Martínez Rodríguez, contestó, he answered, no entiendo la pregunta. I don't understand the question. Nosotros tenemos We have una doctrina, one doctrine según el manual de iglesia. according to the church manual. Y tenemos 28 creencias que dependen de esta doctrina. And we have 28 beliefs that depend on this doctrine. Una terminología no muy usada, Not a very used terminology, pero es bueno que sepamos. but it's good to use. Terminó la sección de historia. The history session ended. Vamos a la Biblia. Now let's go to the Bible. Oramos. Let us pray. Padre eterno, Eternal Father, le pedimos la autoridad we ask our authority para abrir su palabra y estudiarlo. to open your word and study it. Hemos visto que es un tema que es de valor para muchos hermanos. It's a great topic of value for the members. Le pedimos la autorización del Espíritu We ask our authorization from the Holy Spirit para poder presentarlo con poder. to be able to present it with power. Y que hoy la tercera persona And that today the third person sea fortalecida en la mente de cada persona en la iglesia. might be strengthened in the mind of every person in this church, Porque Él está con nosotros because he's with us. y tiene un maravilloso proyecto para nuestra vida. And he has a marvelous project for our life. Recordarnos nuestro pecado, Remind us our sins, acercarnos a Cristo bring us close to Christ, y guiarnos en el proceso de testificación. and guide us in the process of testification. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. El dilema es este. The dilemma is this. ¿Es una persona Is it a person o es una fuerza? or is it a force? Vamos a ver un texto que tiende a ser un poco confuso. Let us see a text that's a little bit confusing. Es el único texto que por espacio no tengo en los dos idiomas. It is the text that because of the space I don't have the two languages. Así que voy a hacer rapidito y les pido disculpas. So I'm very quick and I ask you for and I say I'm sorry. Primera de Corintios 2, 6 al 13. 1 Corinthians 2, 6 to 13. Regularmente este texto se presenta en partes para hablar del Espíritu Santo como no persona. This text is presented in parts to show the Holy Spirit not to be a person. Pero vamos a ver su contexto para ver en qué se parece aquí. But we're going to see its context right now. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que conviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amen. El propósito del apóstol Pablo The purpose of Apostle Paul, está presentando que va a hablar sabiduría. he said that he's going to speak wisdom, Y este centro and this center presenta cuál es la sabiduría is going to present what is the wisdom que lo entienden los que han alcanzado madurez, that achieve those who have achieved maturity wisdom, que no es de este siglo, that is not from this century, ni de los príncipes de este siglo que not from perecen. the princes of this century. Yo tengo marcados en colores las palabras que se repiten, I have marked in colors the words that repeat themselves, porque nos da a entender un sándwich en el concepto que él está presentando. because it gives us a sandwich in the concept that he's presenting. ¿Cuál es el tema? What is the topic? La sabiduría de Dios en misterio, Wisdom of God is a mystery. una sabiduría que es oculta, A mystery that is hidden, pero que Dios la predestinó which God predestined desde siempre. from the beginning. ¿Cuál es la sabiduría que está oculta? Which is the wisdom that is hidden, El plan de salvación. the plan of salvation. ¿Cómo nos la revela? How does he reveal it to us? A través de su Espíritu. Through his Spirit. ¿Por qué el Espíritu lo puede revelar? Why can the Spirit reveal this? Porque el Espíritu todo lo estudia, Because the Spirit, all of it studies, aún lo profundo de Dios. even the depths of God. ¿Por qué el Espíritu puede revelar y estudiar lo profundo de Dios? Why can the Spirit reveal the depthness of God? Porque así como el Espíritu del hombre le conoce, Because just as the Spirit of man knows him, así mismo el Espíritu de Dios le conoce. so the Spirit of God knows him. Por lo tanto, For this, así como el Espíritu conforma el hombre, like the Spirit conforms man, así mismo el Espíritu de Dios The same conforma way. a Dios. the Spirit of God conforms God. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, And we have not received the Spirit of the world, sino el Espíritu que proviene de Dios. but the Spirit that comes from God. Y esto no se enseña con sabiduría humana, And this teaches us human wisdom, sino con la sabiduría que enseña el Espíritu, but through the wisdom that shows the Spirit, enseñando lo espiritual a lo espiritual. teaching the spiritual according to the spiritual. Si el Espíritu con mayúscula If the Spirit that is in uppercase fuera una fuerza, was a force, podría estructurarse la oración de una forma distinta. we could structure the phrase in a different manner. Y no se haría una diferencia entre un espíritu que enseña y un espíritu que está. And it will not be a difference between a spirit that teaches, but a spirit that is. Que el espíritu tenga cualidades personales That the Spirit has personal qualities es de gran valor para nuestro estudio, is of great value for our study, porque nos va a ayudar a entender because it's going to help us to understand cómo la tercera persona funciona y actúa como una persona. Vaya how la the third redundancia. persons act as a person. Por ejemplo, For example, el espíritu tiene intelecto. the Spirit has intellect. ¿Tengo que leer o estamos bien? Should I read or Vamos a are we good? avanzar. Tiene emociones y sensibilidad. It has emotions and sensitivity. Puede ser contristado It could be conquered, y también tiene amor del espíritu. and it has the love of the Spirit. También vemos que el espíritu tiene voluntad. Also, we see that it has will, Porque mire lo que dice aquí. because look what it says here. Todas estas cosas las hace uno All of these things are done by one, y el mismo espíritu repartiendo a cada uno como en particular como él quiere. and the same Spirit distributed to each one as in particular he wants. Si el espíritu fuera una fuerza If the Spirit was a force, activa de Dios, an active force of no God, podría repartir conforme a su voluntad, it could not give out according to his will, porque sería dependiente de la voluntad de aquel que lo envió. because he'll depend on the will of he who sent him. Pero así como Jesucristo cumplió con la voluntad del Padre en su libertad como Dios y hombre, But as Jesus Christ fulfilled the will of his Father and his liberty as man, se muestra el Espíritu Santo cumpliendo con un ministerio en la tierra, he shows the Holy Spirit fulfilling a ministry here on earth, cumpliendo el propósito de Dios, the purpose of God, que Él también es Dios, which he also is God, pero ejerciendo su libertad como un ser divino. but exercising his liberty as a divine force. Hay mucho más. There's more. El Espíritu enseña. The Spirit teaches. Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. He will teach us. He will teach you all things and will remind you all things that I have told you. También el Espíritu testifica. Also, he testifies. Jesús dice, dará testimonio acerca de mí. He will testify according to me.
también convence. He convinces. El Señor dice, And he says, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. and when he cometh, he will convince the world of sin, of justice, and judgment. El Espíritu guía, He guides. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, For all who are guided by the Spirit of God, estos son hijos de Dios. these are children of God. También el Espíritu lidera a los hombres, He leads men. porque aquí se muestra And here it shows, que Él da órdenes a Felipe, he gives orders to Philip. también ministra a los apóstoles en Hechos 13 He ministered to apostles in Acts 13. y también envía apóstoles en Hechos 13 And he también. also sends apostles in Acts 13. El Espíritu realiza milagros. He does miracles. Aquí muestra que fue el Espíritu que arrebató a Felipe y lo apartó del eunuco. It was the Spirit who took away Philip and took him to a eunuch. El Espíritu intercede, He intercedes. porque de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Because in the same manner, he helps us in our weaknesses. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Because we should ask as it convenes to us, we don't know it. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. But the Spirit itself intercedes for us. Si yo tengo un robot If I have a robot que yo le enseñé a decir palabras, that has to say words, el robot no puede ante mí argumentar palabras, the word cannot argue words before me. porque sus palabras estarían ya dichas por mí. Because his words are already said by me. Si el Espíritu tiene una función de intercesor, If the Spirit has a function of interceding, debe ser una persona aparte en la deidad, it has to be a different person in the deity. porque si no, no habría sentido Because then it will not have any sense que yo defienda a mí mismo contra mí mismo. that I would defend myself against myself. ¿Tiene sentido? Does that make sense? Vamos a seguir. Let's continue. Al espíritu se le trata de una forma que alude a una personalidad. The Spirit is treated in a way to help the personality. Por ejemplo, For example, aquí dice que al espíritu se le obedece. he is obeyed. No es una fuerza que te mueve, It's not a force that moves you, sino que es alguien que te manda y tú obedeces voluntariamente. but it's he that someone that sends you and you do what he says voluntarily. Al espíritu se le puede mentir. You can lie to the Spirit. No es un espectro que se manifiesta solamente, It is not a ghost that presents itself only, sino que es alguien con quien se interactúa y aún se le puede mentir, entristecer o afectar. so it could go out with anyone and you could lie to it or you could make it sad. Al espíritu se le puede resistir, You could resist, porque si fuera una fuerza because if it was a force o fuera una emoción, or an emotion, se pudiera imponer por encima de la voluntad del hombre. you could impose above the human will. Pero el propósito de Dios como persona But the purpose of God as a person es crear una relación con su creación. is to make a relationship with his creators, No manipular ni imponer, not to manipulate or impose, sino guiar. but to guide. Al espíritu se le puede contristar o entristecer. We could make the Spirit sad or grieving. Al espíritu se le puede reverenciar, We could revere it, como dice aquí Salmo 51:11. like Psalms 51 says. Al espíritu se le puede blasfemar. The Y vamos Spirit a ver can be eso más adelante. blasphemed. We could see this further on. Y también al espíritu se le puede injuriar. And also we could insult it. Bien, seguimos. ¿Cómo es la relación del espíritu con otros? How is the relationship with the Spirit with others? Con los apóstoles. With the apostles? Dice Hechos Acts 15:28. 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Si los apóstoles son personas If the apostles are persons, y se dice el Espíritu Santo y nosotros, and they say the Holy Spirit and us, se le está dando personalidad. is given personality. No se dice el Espíritu Santo en nosotros, It doesn't say this Holy Spirit in us, ni a través de nor nosotros, through us. sino que se dice que Él es alguien So it said he is someone, que está con nosotros, that he's with us, influyendo para la obra o guiando para la obra. guiding to the work. Su relación con el Señor Jesucristo. The relationship with Jesus Christ. Jesucristo dijo: He said, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si fuera una fuerza, if it was a force, debería decir: it should say, Él me glorificará he will glorify me porque yo le daré because I will give him y se manifestará a ustedes. and will manifest to him, to Pero you. el Espíritu tiene una voz activa en la oración. But the Spirit has an active voice in this Jesús- in this sentence. Jesús le da esa personalidad al Espíritu Jesus Santo. gives the personality to the Holy Spirit, Es la Trinidad o la the deidad. Trinity or the deity.
Hay dos textos bíblicos There are two Bible texts que muestran al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo funcionando that shows the juntos. Father, the Son, and the Holy Spirit working together. No hay ningún otro texto There is any other text que muestra al Padre y al Hijo con ninguna otra cosa, animada o inanimada. that shows any other thing with the Father and the Son, animate or inanimate. En ninguna parte se dice In anywhere in the Bible, it is el said Padre, el Hijo y el profeta. the Father, the Son, and the prophet. No. No, Tampoco se dice it's not said el Padre, el Hijo y el discípulo. the Father, the Son, and the disciple. Mucho menos se diría Nevertheless, it says en oraciones que tienen un sentido de una bendición. in prayers that have a sense of a blessing, Se menciona it is mentioned, bautizándolos baptizing them en el nombre del in Padre, the name of del the Hijo y Father, del the Espíritu Son, and Santo. Holy Spirit. Y también lo que leímos en la lectura bíblica, And as we read in the Bible, reading, la gracia del Señor Jesucristo, the grace of Jesus Christ, el amor de Dios the love of God, y la voluntad del Espíritu Santo and the will of the Holy Spirit sean con todos vosotros. be with you. Amén. All, amen. Se conoce como la bendición apostólica. We know this as the apostolical blessing. Segunda de Corintios 13:14. 2 Corinthians 13:14. También cómo se relaciona el Espíritu con su propio poder. How is this related with his own power? Y esto es muy interesante, That's very interesting. porque si el Espíritu fuera un poder, Because if the Holy Spirit was a power, no pudiera tener poder. it would not be able to have power. Y mira lo que dice aquí. And look what it says here. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Dios unió con el Espíritu Santo y con poder. Ungió. Y también dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y por último, 1 Corintios 2:4, con demostración de espíritu y de poder. Por último, atributos divinos del Espíritu Santo. The divine attributes of the Holy Spirit. Sabemos que nuestra forma de entender a Dios es abstracta. We know the way of understanding God is abstract. ¿Por qué es abstracta? Why is it abstract? Porque la Biblia no es un libro de defensa de Dios. Because the Bible is not a book to defend God. ¿Cómo comienza la Biblia? How does the Bible begin? En el principio creó Dios. In the beginning, God created. No te dice, It doesn't say, mira, en el principio pasó algo, pero déjame explicarte primero. at the beginning something happened. Let me explain it first. Se da por sentado It gives by sense que existe Dios that God exists. y que en el principio And in the beginning, Él creó. He created. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, tanto Jesús como el Espíritu Santo like Jesus and the Holy Spirit, se muestran con la facultad creadora they're shown with the faculty of create. de crear de la nada como Dios lo hizo Jehová y Elohim en Génesis 1 To y create 2. from everything, from anything like God did it in Genesis. Pero nosotros conocemos a Dios por sus atributos. But we know God by His attributes. Atributos de Dios. Attributes of God. Hay tres principalmente. There are three main attributes: Omniscencia, omniscience, omnipotencia omnipotence, y and omnipresencia. omnipresence. Todo lo sabe, He knows everything. todo lo puede He can do everything, y no está limitado por espacio. and He's not limited by space. El Espíritu Santo, The Holy Spirit, junto a Dios el Padre y el Hijo, with God the Father and the Son, son los únicos seres que en la Biblia tienen estas are cualidades. the only beings in the Bible that have these qualities. Se presenta que lo sabe todo, And they know it all. se presenta que no se puede huir de su presencia They cannot run from their presence, y se presenta que también tiene poder para crear. and that has power to create. Por lo tanto, For this, tiene poder para cualquier cosa en este mundo. He has power to do anything in this world. También hay cualidades que fuera interesante resaltar. Now, the qualities that we have to highlight Al Espíritu se le presenta como el Espíritu de verdad, is presented as Spirit of truth, así como Cristo y la palabra de Dios fueron presentadas en la Biblia. as Christ is presented in the Bible. Y algo interesante And something interesting es que cuando Dios presenta su Espíritu, Él lo llama el Espíritu Santo. And when God presents the Spirit, He calls it the Holy Spirit. Y la santidad es una cualidad intrínseca de Dios. And holiness is something intrinsic with God. El mismo nombre, Espíritu Santo, The same name, Holy Spirit, convocado y enviado por Dios, called out by name, by God, le atribuye una cualidad divina, gives it a divine attribute, que es la santidad en sí mismo. which is sanctity in itself. Ahora, Now, hay algunas cosas del Espíritu Santo que son interesantes de estudiar. there's some things in the Holy Spirit that's interesting to study. Una de ellas One of them es el pecado imperdonable. is the unforgivable sin. Y quiero que dediquemos unos minutos And para ver este pecado. let's dedicate some minutes to see about this sin. Mateo 12, 31 y 32. Matthew 12:31 to 32.
También está en estos textos, Also, we have these texts, pero este es el más amplio but this is the one that's more profound. y tiene detalles que están en los otros, pero no juntos. And it has details that are in the other texts but not together. Vamos a leer. Let us read. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bien, ¿lo ha leído antes? You have read it before? Bien, vamos a ver un poquito el pecado imperdonable. Now let us talk about the unforgivable sin. Primero leamos el contexto inmediato. First, let us read the main context. ¿Qué está ocurriendo antes de que se diga estas palabras del pecado imperdonable? What is occurring before these words were said about the unpardonable sin? Les digo que esto es muy importante de This entenderse. is very important to understand. Yo conocí una persona I know a person que se fue de la iglesia that left church sintiéndose condenado para siempre feeling condemned forever porque en su mente él blasfemó a Dios. because in his mind he blasphemed against God. Y en su mente In his él mind sentía he felt que su mente creaba ofensas contra Dios. that he created offense. Porque He él, offended God. porque él pensaba Why did he used to think? que creer a Dios mentiroso en un momento, Because to believe God from a liar in a o moment, si su mente une una palabra con otra que perjudique la imagen de Dios, or if his mind links a word that hinders the word of God, él ya no tiene perdón. he doesn't have forgiveness. Y por más que hablamos con él, And we talked to him. él se sentía tan condenado, He felt so condemned, tan traumado, so que traumatized, me enteré that I found out que cuando él vino a nuestra iglesia, that when he came to the church, ya había estado en muchas iglesias tratando de presentar su condena eterna. he had been in different churches presenting his eternal condemnation. Es importante que conozcamos esto, It is important for us to know this porque hay mucha gente que no lo puede entender. because a lot of people that are unable to understand it. Y yo no quiero explicarlo, And I want to explain it. yo quiero que la Biblia lo explique. I want the Bible to explain it. Así que vamos con el primer paso para entender un texto bíblico. So let us go for the first step to understand Bible text. Primero es el contexto inmediato. First is the immediate context. Están hablando aquí. They're speaking here. Los fariseos al oírlo decían, The Pharisees, when they heard him, said, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. "There's only spells out demons by the Beelzebub, the prince of demons." Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, Now, resaltemos esto. let us highlight this. El detalle es The detail is, que los fariseos decían, the Pharisees used to say, tú echas afuera los demonios, "You expel demons, no por el poder de Dios, not by the power of God, sino por el poder del enemigo de Dios. but by the power of the enemy of God." Y esto es lo que Jesús más adelante dice, And this is what God says after, que todo pecado y blasfemia sería condenado, that every perdonado, sin and blasphemy shall be forgiven, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. except the blasphemy against the Holy Spirit. Veamos esta palabra tan delicada Let us see this delicate word en otros textos bíblicos. in other Bible texts. Un segundo paso para entender un pasaje oscuro A second step to understand a dark passage es buscar otros pasajes que puedan aclarar el concepto en la Biblia. is to seek other passages to clarify this one, in this concept in the Bible. Lucas 5, 20 y 21. Luke 5, 20, 21. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿Habló Jesús en contra de Dios allí, Did God speak against God here en ese texto? in that text? ¿Insultó Jesús a Dios allí? Did he insult God there? Ellos consideran blasfemia ponerse en lugar de Dios, They consider blasphemy to put in one's place before God, según este texto. according to this text. Más adelante, Further on, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído la blasfemia. ¿Cuál blasfemia?
yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo de las nubes del cielo. ¿Tiene sentido esto? Does that have any sense? ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron declarándole digno de muerte. Marcos 14, 61 al 64. Mark 14, 71 to 74. 61 al 64. 61 to 70 to 64. Tercer ejemplo, Third example, Juan 10, 33. John 10, 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? What's the blasphemy? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Otro texto, Another Apocalipsis text. 17. Revelation 17. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los adventistas conocemos The Adventists know de que la blasfemia aquí, as the blasphemy here en la bestia escarlata, of the scarlet beast es usurpar el nombre, la presencia, el carácter de Dios en la tierra, is to go against the character and the presence of God here on earth, que sería efectuado which would be done por la mujer adúltera with the adulterous woman y por la bestia and by the beast en los tiempos del fin. in the last days. Ahora, Now, Salmo 139, 20. Psalms 139, 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Interesante It is interesting que en algunas versiones antiguas, that in some old versions, de hecho las más antiguas en hebreo, the older versions in Hebrew, no aclaran que toman en vano tu nombre, they do not clarify that they take your name in vain, sino que dicen, but they say ellos dicen blasfemias contra ti they do blasphemy against you, y tus enemigos te toman en vano. and your enemies take you in vain. El pecado imperdonable es The unforgivable sin is blasfemar contra el Espíritu Santo. to blaspheme against the Holy Spirit. Pero vemos en la Biblia que blasfemar no solamente es But we see in the Bible that to blasphemy is not only el hablar en contra de alguien, to speak against someone, sino que en repetidos textos but in repetitive text, tiene que ver con usurpar o ignorar, it has to go to replace or to ignore, quitando así removing by this la función restauradora del Espíritu. the restoring function of the Holy Spirit. Hechos de los Apóstoles, página 51, Acts of the Apostles, page 51, nos dice algo que podemos utilizar para entender un poquito más. tells us something that we could use to understand this further on. Voy a leer desde aquí abajo, usted lo puede leer, hermano Ronald, desde aquí. De la misma manera, el pecador que se obstina en continua resistencia se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo. In the same way, the sinner, by continual restriction, places himself where the Holy Spirit cannot influence him. Y cómo alguien se obstina de la misma manera en el pecado. And how does someone resist against sin? Cuando son llamados al arrepentimiento, When they're called to repentance, escogen continuar resistiendo y repiten los pecados del pasado con desprecio de la luz que se les ha dado. When called to repent, they choose to continue in resistance, repeating the sins of the past in defiance of the light given them. Cuando alguien decide vivir activamente en el pecado when someone decides to live actively in sin y poner su conciencia como más válida que la palabra y la voluntad de Dios para and ellos, put their conscience more valid in the will of God than them, queda fuera del alcance del Espíritu they Santo. put themselves outside the reach of the Holy Spirit. Por lo tanto, For this, como no está en el alcance, since it's not in the reach, no escucha su voz para arrepentirse, he's unable to hear the voice to repent. se pone él encima de la conciencia que Dios trata de educar He puts himself above the conscience that God tries to educate, y entonces and then comete he commits el pecado imperdonable, the unforgivable sin, que es which is poner la conciencia humana por encima de la conciencia y propósito divino en el hombre. put the human conscience above the divine conscience. Toda persona Every person que se pierde that loses y se aparta del plan de Dios and moves away from the plan of God en un lugar u otro, in any given place, tarde o temprano, sooner or later, está en camino al pecado imperdonable. is in their way to unforgivable sin. ¿Tiene sentido esto? Does that make any sense? ¿Tiene sentido? Ok. No tengo otra encuesta para ver si tengo que repetir nada. Bien. Ya vimos esa parte. Ahora vamos a ver otra cosita interesante. Now let's see something else that's interesting. Hechos capítulo 5.
Acts 5. tiene un texto que es tal vez It has a text that it is una de las referencias más claras al Espíritu Santo como Dios. one of the most clear references at the Holy Spirit as God. Versículos 1 al 4. Verses 1 to 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Amen. Aquí arriba dice que Here- mintió al Espíritu Santo. Here it says that he lied to the Holy Spirit. No está refiriéndose a Pedro al Espíritu Santo en él. It is not, Peter is not referring to the Holy Spirit in him. Se refiere a una persona activa en la iglesia primitiva. He's referring to an active person in the primitive church. Y si estudiáramos el libro de Hechos, And if we studied the book of Acts, veríamos que es insistente la presencia y actividad del Espíritu we will Santo. see that it is constant of the activity of the Holy Spirit. Hay un último texto There's a last text que quiero compartir con ustedes. that I want to share with you. Juan 14, 16 y 17. John 14, 16, and 17. El concepto del Paracletos. The concept of Paracletus. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es el detalle con esta palabrita? What is the detail here? Paracletos, Paracletus. aquel que ayuda, consolando, alentando o mediando en nombre de. He who comforts in the name of. También es un ayudante, animador o mediador. He's a helper, a mediator. El Paracletos, In Paracletus, el consolador en Juan the 14, counselor in John 14 era alguien que venía en lugar de otra persona, was someone that used to arrive in replacing someone else, pero que tenía el mismo rango, autoridad, nivel y posibilidad que la otra but persona. had the same authority and level as the other person. Por lo tanto, en la teología bíblica, For in the Bible theological, creemos que el concepto del we Paracletos see the concept of Paracletus está subiendo al Espíritu Santo y presentándole is putting the Holy Spirit and presenting him como uno igual a Cristo, as someone equal to Christ, igual a Dios, equal to God, que va a cumplir con la misma función. as going to fulfill the same function. Pero él dice, les conviene que se vayan, That's why it is advisable for porque me no to estarán leave. solos. Yo estaré con ustedes. I'll be with you. Dios estará con ustedes. God will be with you. El plan de salvación no ha terminado. The plan of salvation has not ended. El Señor sigue activo buscando salvar a su pueblo. God is still active trying to save his people. ¿Es una persona It o is una a- fuerza? It is a person or a force. Elena de White. E.G. White. Voy a leer rapidito. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Léalo, porque está muy claro y corto. We need to realize that the Holy Spirit, who is as much as a person as God in person, is walking through these grounds. Algunos críticos de esta doctrina en la iglesia adventista, de esta creencia, Some criticize this belief. dicen eso está fuera de contexto. They say this is out of context. Así que vamos a ver, So we're going to see 1899. 1899. En esta cita, In this text, inglés, español, se encuentra que Elena de White estaba hablando E.G. White was speaking en la preparación de la institución de Avondale College en Australia. about the institution of Avondale College. the Colegio Abundante en Australia. Avondale. Avondale Avondale. College en Australia. Ok, ustedes entienden eso. Y vemos que en el contexto And we see that in the context, está diciendo it is saying que el Señor that the Lord fue el que mandó a que pongan una escuela allí. was God who sent to put a school there. Que él instruyó que en ese lugar He instructed that in this place era donde debían ubicarse. is where it should be. Y ya tienen todas las razones de pensar que están en el lugar correcto. Because he said it is the correct place. Estamos reunidos como una escuela It's a school, y debemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo, and we should figure out the Holy Spirit que es tan persona como Dios es una persona, is such a person as God is a person, está caminando por estos lugares is walking in these places,
que el Señor Dios es nuestro guardián y ayudante. that God is our guardian and helper. Él escucha cada palabra que pronunciamos He hears every word that we pronounce, y conoce cada pensamiento de la mente, and he knows every thought in mind, mostrando que Dios, showing that God, a través del Espíritu, through the Holy que Spirit, es una persona como Dios el Padre, is a spirit, is a person as God the Father. se pasea en los lugares santos He goes out in the holy places, y está escuchando y observando y participando en lo que ocurre en la and iglesia. he's listening and partaking of what occurs in church. Otra cita, Another text, y voy a pasar a las implicaciones. and we should pass to the implications. Las implicaciones son muy importantes. The implications are very important. Aquí viene tal vez lo más relevante del mensaje de This is the hoy. more relevant part of this message. ¿Por qué es importante aceptar al Espíritu Santo como una persona divina? Why is it so important to accept the Holy Spirit as a divine person? Primero, Because si el Espíritu Santo no fuera una persona divina, if the Holy Spirit was not a divine person, se elimina el contacto personal de Dios en el plan de we'll salvación. eliminate the personal contact of God in the plan of salvation. Vamos a presentarlo bíblicamente. Let's present this biblically. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, cuando hubo crisis, when crisis occurred, ¿Dios mandó a alguien o fue él mismo? God sent someone or he went himself. La Biblia me muestra The Bible shows que Dios fue, that he went himself. ya sea su presencia, Either his presence, como el ángel de Jehová, like the angel of God, o ya sea a través or through de sus palabras a sus profetas. his words to his prophets. Segundo, Second, si el Espíritu Santo no estuviera como persona, If the sino Holy- como fuerza activa, if the Spirit was not as a person in active force, el hombre toma un rol protagónico en el plan de salvación por encima de Dios. man would take a leading role in the plan of salvation above God. ¿Por qué? Why? Porque se convierte el hombre en la voz activa o en el acto de salvación, no en Dios buscando al hombre. Because God would transform to be in man would transform to be in the active voice of salvation and not God himself. Y en la Biblia vemos desde Génesis 3 en adelante And the Bible we see from Genesis 3 onward que es Dios el que busca al hombre. that God is the one that seeks men. Él no mandó un automático para cambiar la situación del pecado. He didn't send out something automatic to change the situation of sin. Él preparó un plan de salvación He prepared a plan of salvation que se nos ha revelado en sus etapas. that has been revealed to us in stages. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, no se entendía totalmente la labor del Espíritu, the work of the Holy Spirit was not understood fully, pero tampoco la labor de Cristo estaba revelada totalmente. but either the work of God was revealed fully. Por eso Hebreos dice que en estos tiempos se ha revelado a través de su Hijo. That's why Hebrews says in these times it has been revealed through his Son. En el Nuevo Testamento In the New Testament, se nos introduce de una forma más clara a Cristo, el Mesías, Dios, y al Espíritu Santo como Dios. it has been introduced for us in a clearer way, Christ the Messiah. Pero sabemos que ninguno de los dos But we know that none of the two fue presentado sistemáticamente o intencionalmente en la Biblia, was presented systematically or intentionally in the Bible. ya que la manifestación de la persona era evidente para los primeros Because the autores. manifestation of the person was evident. A menos que tomemos el ejemplo de el apóstol Juan al escribir su evangelio Unless we take the example of Apostle John when he wrote the gospel, y que él dice que el propósito de él escribir el evangelio era que creyeran que Jesús es el Hijo de Dios, and the purpose was it to people used to believe that God. no tenemos un libro con el propósito de mostrar la persona del Espíritu We will Santo. not have a book with the purpose of showing the purpose of the Holy Spirit. Pero sí tenemos en la Biblia textos que nos pueden ayudar a creer que el Espíritu Santo es una persona divina y está con But nosotros. we do have text in the Bible to allow us to believe the Holy Spirit is a person, the Holy Spirit, and that it is with us. Tercera implicación. Third explication. Si es solo un sentimiento o poder, If it's only as a feeling or a power, su presencia y obra serán relativos para el creyente. his presence and works will be relative. Un sentimiento A feeling sin intelecto without intellect, no puede afectar el intelecto de las personas, it cannot affect the intellect of the people. porque los sentimientos no manejan el pensamiento humano, pero sí las emociones humanas. Because feelings don't manage the human feelings, but also manage Las emociones. Oh, the Solamente human maneja feelings. las emociones. they only manage Y el feelings. Señor dice que le presentemos a Dios un culto racional, que es el que le gusta. And God says, let's present a rational worship which he likes. En el tiempo del fin, In the last time, la manipulación emocional es una herramienta muy utilizada por las iglesias falsas. manipulating the feelings is something that the normal churches do. Por lo tanto, es importante reconocer, It is important to recognize Dios no nos dejó un activante emocional para el tiempo del fin, God did not leave us emotional activate to go to the time of the end. sino que el Espíritu Santo, que es Dios, toma la función
de enseñarnos en este tiempo But the Holy Spirit takes a function which is to teach us in this time y guiarnos a toda verdad. and guide us to truth. Y por último, And for last, creer que el Espíritu Santo believing the Holy Spirit es solo una fuerza de is Dios only a force of God me alimenta el sentimiento de la salvación por obras. feeds me the feeling of salvation by works. ¿Por qué? Why? Porque Dios no está activo peleando conmigo, sino que Él mandó algo para que me ayude. Because he's not actively fighting for me. He sends someone to help me. Y debemos comprender que las religiones antiguas tenían este mismo concepto de los dioses que servían. I understand that past religions had this concept of that. El concepto era que cuando yo adoraba a los dioses, ellos mandaban solución para mí. The concept was that when I worship the gods, they will send help for me. Y el ritual aseguraba la recompensa. And the ritual that I do, that I used to do, used to ensure the result. Y para no ir muy lejos, And to not go so far, es lo mismo que ocurre cuando yo veo libros it is the same thing that occurs when I see books que enseñan cómo hablar en lenguas, por ejemplo. that teaches how to read in tongues. Porque están enseñándome cómo manipular la divinidad para yo tener una manifestación del Espíritu. Because it is showing me how to manipulate divinity to have the manifestation of the Holy Spirit. Cómo sanar. How to heal. Me están enseñando cómo hacer el ritual para que Dios sane porque yo cumplí con mi parte. They're teaching me how to heal, and they're teaching me how to do the healing because I fulfill my part. Pero si el Espíritu es una persona, But if the Holy Spirit is a person, en lugar de yo poder manipularlo, instead of I trying to manipulate yo it, tengo que cumplir con su plan en la Biblia. I have to fulfill the plan in the Bible. Y si Él quiere, And if he wants, Él hará el milagro. he'll do the miracle. Ese es el Dios. That is God. ¿Por qué este tema es tan importante para mí? Why is this topic so important for me? En los años 90, In the 90s, la iglesia publicó, personas que se decían adventistas publicaron más de 5 libros hablando en contra de la Trinidad o del Espíritu Santo. people that call themselves Adventists published 5 books speaking against the Holy Spirit and Trinity. Esto llegó hasta República Dominicana. This arrived to the Dominican Republic. De hecho, está en el pensamiento de hermanos y de lugares de este país también. And also, it is in the mind of people in this country also. Yo sé que en Chiriquí han habido problemas con pastores y hermanos antitrinitarios o semiarrianos. I know that in Chiriquí, there's been problems with some pastors that are against the Trinity or Arians. Cuando la imagen de Dios When the image of God es afectada en la iglesia, is affected in the church, la creencia, la base, la columna vertebral de la iglesia se ve afectada. the belief, the bone marrow of the church is affected. Y empieza cualquier principio doctrinal a proliferarse como algo correcto. And any doctrine starts to spread around like something that is truthful. El peligro de esto The danger of this es que no tiene un final feliz. is that it doesn't have a happy ending. La división doctrinal no tiene un final feliz. The division of doctrine does not have a happy ending. Y yo sé que usted tiene oportunidad y libertad de usar el internet como usted quiera. And I know that you have the opportunity to use internet however you want. Y puede encontrarse en internet con páginas web de adventistas And you could find in the web some pages that are Adventist, enseñando conceptos no bíblicos y no adventistas. teaching non-biblical concepts. Por eso es importante que usted esté hoy con la seguridad That is why it's important for you to have the assurance de que la iglesia está unida en esta creencia. that the church is unified in this belief. La iglesia de Balboa está unida y respalda esta The creencia. Balboa Church is united in this belief and Y backs it cuando up. usted se bautiza, And when you baptize yourself, le dice la primera línea, el primer statement, la They- primera afirmación. they tell the first belief. ¿Cree usted en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que constituyen una unidad en 3 personas coeternas? Do you believe do you believe in the existence of one God, Father, Son, and Holy Spirit, as in one person, as in the Trinity? El adventista que se bautiza The Adventists that get baptized cree en la Trinidad. believes in Trinity. Cree que son 3 personas It believes that there's 3 que persons, conforman una unidad. that it's one unit, Coeternos. co-eternal, Significa que uno no vino después del otro. that it means that one did not come after another Esto tiene otro nombre en la and teología. has another name. Yo quisiera I want compartir con usted to share with you todo lo que pueda protegerle su fe en el Señor verdadero. everything that could protect your faith in the truthful God. Por eso, si usted gusta, That's why if you like, al final at the end, yo estaré compartiendo un material que he preparado. I should be sharing a material that I have prepared. El material tiene
The material has unos 10 artículos some 10 articles de el Instituto de Investigación Bíblica from the Institute of Bible Investigation Research de Andrews University Press de la Universidad de Andrews y otros libros. and other books. Hay 5 libros, There are 5 books. de los cuales están los 3 mejores que la iglesia ha escrito sobre la Trinidad Are the 3 best books that the church have written about the Trinity en inglés, in English, y están los artículos que también voy a compartir. and are the articles that I'm going to share. En español solamente hay un libro, In Spanish, there's only one book, pero es suficientemente bueno but it is sufficiently good para usted verlo, estudiarlo y fortalecer su creencia en Dios en 3 personas. so you to read it and study it and strengthen your belief in God as 3 persons. Especialmente como hoy hemos estudiado Especially as we study today, la persona del Espíritu Santo. the person of the Holy Spirit. Es mi propósito It is my purpose que usted sepa algo hoy. that you might know something today. La Biblia The Bible, es la regla de fe del adventista. it is the rule of truth of the Holy Spirit of the Adventist Church. Cuando nosotros nos desviamos de la Biblia When we move away from the Bible, como un todo, like an everything, empezamos a buscar profetas. we start to seek for prophets. Entonces ahí empezó a decir, bueno, déjame ver si, en vez de estudiar la Biblia, déjame escuchar un sermón de fulano de tal. So instead of studying the Bible, let me hear a sermon from such person. En vez de leer la Biblia, déjame ver cómo yo puedo probar este punto. Instead of reading the Bible, let me how I can prove this point. Hay que leer la Biblia. You have to read the Bible. Hay que estudiarla de Génesis a Apocalipsis. You have to study from Genesis to Revelation. Y cuando termine, And when you've finished, comience de Génesis a Apocalipsis. start again from Genesis to Revelation. No haga ese tipo de texto de que, Señor, vamos a ver cómo me levanto hoy, tú me vas a hablar. Don't do that. Let me see how you're going to speak to me, and just open the Bible. Muy bien, el Señor quiere que hoy yo cante. Okay, he wants me to sing today. No. Porque el carácter no se forma con eventos dispersos. Character is not formed with dispersed events. Se forma a través de una experiencia cotidiana continua. It is formed by a continuous experience. Dios no escribió la Biblia como un conjunto de máximas o versos. God did not write the Bible as a conjunction of verses. Lo escribió en historias para que conozcamos su carácter. He wrote it in stories for we could know his character. Le invito, hermanos, I invite you, levantemos la Biblia. raise your Bible. Volvamos, seamos el libro, el pueblo del libro. Let us go back to be the people of the book. Porque en el tiempo del fin, más que nunca, Because in the time of the end, el Señor quiere desviar a su pueblo. God Quiere desviar a su pueblo. wants Perdón, Satanás quiere desviar a su pueblo. Satan wants to move the people astray. Pero como dijo un profesor una vez, But like a teacher said once, si Dios habría querido que su pueblo sea experto escuchando, if God would want his people to be expert listeners, Él tiene poder para dejar grabaciones desde hace años, he would have the power to leave recordings from past, desde hace miles de años. from millions of years ago. Si Él habría querido que tú y yo tengamos un video, If you want us to have a video, Él tiene el poder para haber hecho videos como Él pudo haberlo hecho He would- desde hace miles de he años. would have the power to make videos millions of years ago. Pero Él nos dejó un libro. But he left us a book. No hay que cambiar el método de Dios. We don't have to change the method of God. Sigamos con el libro. Let us continue with the book. Que Dios les bendiga. May God bless you. Que podamos ser fortalecidos That we might be strengthened por el poder y la presencia del Espíritu by the Santo. power and the presence of the Holy Spirit. Veo las respuestas. I see the answers. Espero que al final muchos contesten mucho. I see that at the end you answer a lot. Que Dios les bendiga. May God bless you.